Bienvenidos a la universidad. Estamos en el libro Administración por Objetivos y el día de hoy continuamos con el capítulo número 3, Propósito. Capítulo número 3, Propósito. Vamos a leer en la palabra de Dios Efesios 5 del 15 al 16. Y la palabra de Dios dice: mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como los imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que tenemos que tener cuidado. No hay tiempo para hacer cosas que no se deben de hacer. No hay tiempo para actuar con insensatez. No hay tiempo que perder. La venida de Cristo se acerca. Nosotros debemos de dar ejemplo a las personas que nos rodean. Y yo sé que va a venir oposición, problemas, situaciones difíciles, pero hoy te digo, y es una palabra de Dios para ti, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es magnífico, Dios es eterno, Dios es grande, Dios es poderoso. Para Él no hay ningún imposible. Dice la palabra: para el que cree, todo le es posible. Una declaración de propósito. Todos debemos de hacer nuestra declaración de los propósitos en la perfecta voluntad de Dios. Y para eso leamos 2 de Timoteo 3:10. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 dice: que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Quiere decir, los diáconos en la iglesia son aquellas personas que son los líderes de la iglesia, pero tienen que ser personas con buen testimonio, tienen que ser personas que verdaderamente amen a Dios y hayan pasado por un proceso de educación cristiana. Y el proceso es la jornada. En este momento el proceso es la escuela de líderes, Camino a la Cima, el ICAP, la universidad. Las personas que van a ser líderes tienen que estudiar. No podemos poner como líderes de células a personas que no están capacitadas, porque entonces no entenderán el propósito. Cada persona que llega a compañerismo internacional o amigos de fe tiene un propósito específico y tiene la persona que ser preparada, que ser discipulada para que esa persona hable el mismo lenguaje. ¿Y cuántas personas han llegado a través de los años y dicen: no, es que yo estudié años de escuela bíblica? Y yo siempre les digo: bueno, aquí hay una regla, una normativa, para que podamos hablar el mismo lenguaje y tú nos puedas entender y podamos saber que tú estás preparado para hacer lo que estamos haciendo. Tú tienes que estudiar lo que nosotros estudiamos. Tú tienes que pasar por lo que nosotros pasamos. Y qué bonito que haya un líder que quiera y tenga el propósito que todas las personas de las células sean preparadas y estemos orando por ellos, porque va a haber algunos, es como los hijos, son todos con caracteres diferentes, crecieron diferente, tienen diferentes maneras de hablar, de expresarse, diferente carácter, pero cada uno es importante. Yo tengo 3 hijos y tengo miles de hijos espirituales que amo con todo mi corazón, pero esos hijos tienen que ser encontrados. Fieles y tienen que ser preparados para lo que les espera en el futuro. Cuando nosotros los padres que queremos que los hijos triunfen en la vida, queremos que estudien, no queremos que se queden sin el estudio. Porque el estudio abre puertas, aún a los hijos adultos que tengo, a los hijos espirituales que amo tanto. Siempre estoy sobre ellos y no tuvieron la oportunidad de estudiar por cualquier cosa, o no saben leer ni escribir, o no ha terminado la primaria o la secundaria o la prepa o la universidad. Yo siempre estoy sobre ellos: adelante, 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 estudia, porque te abre una nueva dimensión, abre puertas. Tú puedes ayudar a más gente
inteligente con conocimiento que sin conocimiento. Y cuánto amo este testimonio de una líder de célula de más de 60 años de edad. Y ella se acercó un día y me dijo, ¿sabe usted, doctora, que yo tengo una célula? Y le dije, claro que sé que tienes una célula y estoy muy orgullosa de ti. Y ella me dijo, sí, pero ¿sabía usted que es mi esposo el que enseña la célula y no yo? Y yo le dije, ay, pues eso sí que no lo sabía. ¿Y por qué no estás enseñando la célula tú? Si tú eres la líder de la célula. Y ella dijo, porque yo no sé leer y escribir. Y le dije, bueno, ¿y qué estás esperando? Aquí tenemos en la congregación, tenemos una escuela para adultos que es gratuita, donde tú puedes venir gratuitamente. Es una escuela del gobierno, de la SEP, y tú puedes venir y estudiar primaria y secundaria totalmente gratuito, y te puedes recibir y hacerlo en los horarios más convenientes para ti. Y ella dijo, es que tengo mucho miedo, ya soy una persona grande de edad y ya no se me quedan todas las cosas. Y la tomé de las manos y le dije, ¿sabes una cosa? Vamos a orar. El Espíritu Santo viene sobre ti. En el nombre de Jesús, tú vas a ser una mujer que desarrolle, una mujer que dé fruto, una mujer que va a retener toda la información y vas a entrar a la escuela y ato todo espíritu de miedo y se va en el nombre de Jesús. Y ahora declaro que tú entras a esta escuela y eres bendecida por Dios. Y ella se sonrió y efectivamente ella obedeció y ella fue y se inscribió a la escuela y entró a la primaria. No sabía leer ni escribir, pero después ella siguió yendo a la escuela y le empezó a gustar y empezó a invitar otras amiguitas a la escuela, y de pronto ellos se dieron cuenta que ella tenía un IQ muy alto en matemáticas, y ella se puso tan feliz porque ella podía enseñar matemáticas a los demás. Y sabes, está recibiendo de educación primaria. Y para mí es un gozo muy grande. Es la mujer más libre y feliz que he visto, porque ahora está contenta, feliz, se desarrolla, platica con toda la gente y ya puede dar la célula, ya está en una situación de bendición. Así es que todos tenemos un propósito. Vamos a hacer nuestra declaración de nuestro propósito. Leamos en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No quiero decir que yo ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Dios nos dio una sola visión y Dios trae a la gente a esa visión. Dios da visiones en diferentes lugares, pero a ti Dios te trajo esta visión. Y tú eres una clave muy importante para que se realice la visión. Tú eres necesario en la visión. Tú eres requerido en la visión. Y tú tienes que saber que tienes que echar raíces muy profundas en este lugar, porque Dios te trajo aquí y Dios va a usarte aquí y Dios va a bendecirte por cumplir el propósito que Él te ha dado en esta visión. Hechos 9:15, y le dijo, Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes, los hijos de Israel. Hechos 9:15. Yo estaba visitando a un estilista que me arregla para la televisión, y él es un congregante y es un estilista que ha ganado premios a nivel nacional. Y le estaba diciendo, tú debes de estudiar la clase de las 7 montañas, de los 7 montes o de los 7 lugares de influencia en el mundo, porque uno de los lugares de influencia es el arte. Y tú haces arte con tus manos, haces arte con tus ojos, con tu manera de proyectarte, haces arte en el pelo, haces arte en el maquillaje. Y
haciendo arte, debes de ser una influencia en el mundo donde no está Jesucristo. Tu Dios te dio ese don para que fueras ahí donde tú te desarrollas. Dios no te está mandando a la China o al Japón. A ti Dios te puso en los 7 montes, te puso en el lugar donde serás influencia, donde nadie te moverá de Cristo, sino que tú, porque eres excelencia, moverás a muchas personas. Yo no sé cuántos de ustedes en dónde se desarrollan, pero donde quiera que estés, el trabajo que tengas, el negocio que tengas, la escuela donde estés, vas a ser una influencia para el reino de Dios. Ahora veremos la importancia del propósito. Todos debemos de tener un propósito. Me encanta ver a algunos con el propósito de ayudar a la gente en las adicciones, pero ¿cuál es el primer fundamento? Que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Cristo entre en sus corazones y después se les ayuda a salir, pero también tienen que ser preparados en la palabra, equipados en la palabra. Y ahí donde tú estás con esa gente que tiene esos problemas, eres una influencia para el reino de los cielos. La importancia de tener propósito proporciona dirección, donde dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Nosotros trabajamos 7 días a la semana, tratamos de descansar un día, pero sabe que esos días están en Cristo, en un propósito, en una visión. Estamos en televisión, en radio, viajamos al Caribe a las misiones, viajamos aquí a las entidades, abrimos nuevos lugares, estamos por abrir un proyecto de oración muy tremendo en una montañita. Ya vamos a mandar a la gente a la montaña a orar, vamos a mover todos los problemas, todas las montañas con Cristo Jesús. Nosotros cuando tenemos propósito promovemos una visión mundial, porque el propósito fundamental es ganar almas y formar líderes. Y si nosotros nada más los cuidamos como nani, no estamos haciendo el propósito de Dios. Dios te está hablando a ti el día de hoy y te está diciendo, levántate al propósito que yo he traído para ti. Veamos qué es lo que permite el propósito, permite la planeación. Lucas 10:41. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. ¿Sí? Nosotros debemos de encontrar el propósito de Dios. María estaba sentadita a los pies de Cristo, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de todo lo que Dios le daba y le traía. Y ese era el propósito poderoso. Efesios 5 del 15 al 16 dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No tenemos ahorita tiempo para gastar en cosas insensatas. Tenemos que tener un propósito claro y preciso. Y cuando tú tienes un propósito eficaz, elimina la confusión, permite la evaluación. O sea, tenemos que someternos a evaluación. Si algo no funciona, tenemos que cambiarlo. Hechos 26:19. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba bien convencido de que el llamado que él tenía era de Jesucristo y él tenía un propósito de dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, de enseñar en todos los lugares que había un Cristo que había muerto aquí para salvarnos, que derramó su sangre en la cruz y que resucitó de entre los muertos y que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Y ese es el propósito que él tenía que dar a conocer a toda la gente, que supiera que Cristo no está muerto, que está vivo y que Él viene por nosotros. Y eso es un propósito maravilloso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el tener el propósito? También habilita el ministerio con autoridad y unción.
Si nosotros obedecemos el propósito de Dios, viene la unción, el respaldo del Espíritu Santo. Y qué hermoso es estar en el Espíritu Santo. Y yo no cambio eso por nada del mundo. Bendito Espíritu Santo que me acompañas en el radio, en la televisión, en la universidad, en la predicación, en la consejería, en la enseñanza, en la alabanza, en todo lo que nosotros hacemos para el Rey. A Él sea la gloria y la honra. Tenemos un propósito, ganar almas y formar discípulos. Bueno, formulando una declaración de propósito. Vamos a ver una declaración de propósito. Habacuc 2:2. Habacuc 2:2 dice: entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. Habacuc 2:2. Nosotros tenemos que tener una visión enfrente de la gente todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que decir, hay que ganar las almas y hay que formar discípulos. Eso es equipar, amar, orar, cuidar. Muchas veces la gente se va y nosotros ni cuenta nos damos. Y nosotros debemos de saber por qué se fue fulanito. Si nosotros, Dios nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas de la gente que se ha ido y que hemos dejado ir por alguna situación o algún problema. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer delante de la presencia de Dios cuando diga, ¿por qué dejaste de ir a fulanito? ¿Por qué no fuiste a visitarlo? ¿Por qué no lo oraste por él? ¿Por qué no lo convenciste de que se quedara, de que cambiara? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste todo lo que pudiste? Ore. Analice el ambiente. La oración mueve montañas. Tenemos que tener una lista en nuestra Biblia de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo y estar orando por ellas todos los días, bendiciéndolas, rodeándolas. Señor, manda ángeles alrededor, suple sus necesidades, levántalos. Señor, dales un hambre de tu palabra. Señor, que accedan a abrir la célula, que accedan a tomar la jornada, que accedan a continuar, que ir al encuentro. Suple para el encuentro. Mi oración debe estar siempre en el propósito de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Después dice en Romanos 12:3, digo pues a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Más bien, que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y después estudie las declaraciones de propósito. Si tú no tienes un propósito en la vida, no podrás ser feliz. Y qué mayor propósito es que seguir la perfecta voluntad de Dios, y el propósito de Dios en nuestra vida nos hará crecer, ser felices y tener una razón de vivir. A continuación, escriba las declaraciones de propósito. Después, unido en propósito. Dice lo siguiente: una visión que puede comunicarse claramente es una cosa crítica en movilizar hombres, dinero por lograr la obra del Señor. Aquí están algunas maneras para comunicar el propósito a lo largo de una comunidad entera del creyente. Vamos con el número 1. Escriba la declaración de propósito y dé una copia de él a cada persona. Enseñe o predique lo menos una vez por año sobre el propósito. Discuta el propósito frecuentemente en secciones y planificaciones formales y en las reuniones informales. Número 4. Esté seguro de que todos los líderes en el ministerio repasen juntos, frecuentemente, el propósito. Esto mantendrá la visión fresca en sus mentes. Cada persona que tiene una célula, una congregación, debe poner la visión enfrente de la gente suficientemente hasta que la gente entienda cuál es la visión y cuál es el propósito de Dios al cual Dios nos ha enviado. Declaración de propósito. Leamos San Juan 4:35.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Número 1, la intercesión de la cosecha espiritual alrededor del mundo. Nosotros debemos de impulsar a la iglesia, a la congregación, al cuerpo de Cristo, a orar para que la cosecha sea recogida. Los campos están blancos, la gente te está esperando, la gente está lista para que vayamos y les hablemos de la palabra de Dios. Número 2, la articulación de los principios de la cosecha espiritual. Vean, tenemos que ver que la cosecha son almas para Cristo y Dios ama esas almas. Y nosotros tenemos que tener ese amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros sepamos que Él, el latir de su corazón, son las almas. Y tenemos que orar por ellos, orar por nuestra familia. El campo misionero más grande que tenemos es la familia personal en nuestra casa. Debemos de orar hasta que el cónyuge, los hijos, los nietos, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos, los sobrinos, lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, de escuela, todas las personas que están a nuestro alrededor deberán entender que Jesucristo es el Señor. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que yo tengo una célula, una reunión de hogar. Qué hermoso es ir a una casa donde una persona ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y decirle a esa persona, ir a visitarla, y es qué bueno que viniste a la congregación. ¿Cómo te pareció el servicio? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad? Vamos a orar por tu necesidad y vamos a pedir a Dios que Él la obre en esa necesidad. Y luego decirle, ¿te gustaría ir a alguna reunión de hogar cercana a tu casa? Y si no hay, ¿por qué no abres tu casa para recibir la palabra? Y queremos venir a tu casa y enseñarte a ti y a toda tu familia, los que tú quieras traer, la jornada a la libertad. Y luego los preparas las primeras 4 lecciones para llevarlos a un encuentro retiro. Y después los llevas al encuentro. Y después regresa del encuentro y le das 7 lecciones de afirmación para que esa persona se mantenga en Cristo. Es la leche espiritual que debemos de darles. Y después lo conectas a camino a la cima y es una bendición. Número 3, la demostración de los principios de la cosecha espiritual. Leamos 1 Corintios 2, 4 al 5. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios. Quiere decir, en la reunión de hogar, uno va a llevar una plática corta, porque uno tiene que tener respeto por la gente que está en esa casa. Y cuando uno les lleva la palabra, debe de ir preparado, orado, que la unción del Espíritu Santo sea manifestada, saber cuál es la lección que voy a dar, saber todos los puntos de la lección, y decirles, fluye Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. 1 Corintios, dijimos 2, del 4 al 5, lo expresa, que vamos a hablar con poder, con autoridad, y Dios va a hacer milagros, maravillas, prodigios. Vas a orar por los nuevos que vienen, que reciban a Cristo, los vas a llevar a la congregación, y cada semana vas a estar con ellos dándole la jornada a la libertad. Y qué gran cosecha va a haber, porque obedeces los puntos que Dios nos da. Número 4. La comunicación de la urgencia del mandato para la cosecha espiritual alrededor del mundo. O sea, dice el Señor, id y predicar el evangelio a toda criatura. Veamos lo que dice aquí Jeremías 8:20.
Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quiere decir, hay gente que pasa el tiempo y nadie les habla de Cristo, o nadie los invita a una reunión de hogar, o nadie dice, yo estoy dispuesto a ir a abrir una reunión de hogar en tu casa. Y yo creo que es llevar el arca del pacto a esa casa, la bendición de Dios a esa casa. Y somos canal de bendición y debemos de ir a las casas a enseñar la palabra de Dios. Y el número 5, por último, la movilización de los miembros del cuerpo de Cristo para sus campos designados del mundo en la cosecha final. Si debemos de organizarnos de tal manera es que voy a ganar primero a mi familia, pero después voy a ganar a mi colonia, y después voy a ganar a cierta zona, y después voy a ganar el estado, todo el estado, entidades. Voy a ir, de alguna manera tenemos que organizarnos y marcar los puntos donde ya hemos avanzado el reino. Orar por la gente que está alrededor de nosotros y predicarles la palabra de Dios. Yo siento que cada persona que está en esta clase debe estar en la clase de consolidación. Debe de saber a ciencia cierta que Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes para su gloria y que depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios nos está usando a nosotros para llevar la palabra, para recoger la cosecha. La cosecha es muy grande y Dios tiene ese propósito. Este capítulo 3 es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Oremos en este momento. Pónganse de pie y verdaderamente piensa que Dios te ha llamado, que eres importante, que Dios te trajo con lazos de amor y misericordia. Y eso mismo que tú recibiste, tú tienes que dar a otros. Padre Celestial, en este momento estamos aquí reunidos, Señor, para confirmar el propósito del llamado irrevocable que tú tienes para nosotros. Señor, perdona nuestras faltas, nuestra flojera espiritual, Señor, la falta de fe, Señor, la lucha con la duda y la incredulidad. Señor, hoy nos deshacemos de toda duda e incredulidad en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón por el letargo espiritual. Hoy seremos estudiantes, Señor, discípulos, Señor, ordenados, Señor, que vamos a dar a más de 1 kilómetro, que vamos a caminar en excelencia, que te vamos a servir con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y que vamos a realizar el trabajo que tú nos has pedido. Gracias, Señor, por el propósito que tienes para nuestra vida. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice nuestra familia y ayúdanos a discipular a nuestra familia y llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios, que no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y, Señor, hoy la fe es restaurada. Hoy toca los corazones que están heridos. Hoy suple las necesidades que hay en este grupo. Hoy declaramos vida y vida en abundancia. Y hoy declaramos que caminamos tomando la tierra y que Jesús va al frente, que es nuestro capitán. Y a Él daremos la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por la unción para hablar la palabra. Gracias por la planeación de excelencia que nos das. Gracias por el propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los objetivos administrativos, los cuales estamos aprendiendo en este libro y los vamos a asimilar, no solamente en la mente, en el espíritu, porque los vamos a realizar y vamos a darte gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos y ya saben, un abrazo para todos ustedes. Con insensatez, no hay tiempo que perder.
la venida de Cristo se acerca. Nosotros debemos de dar ejemplo a las personas que nos rodean y yo sé que va a venir oposición, problemas, situaciones difíciles, pero hoy te digo, y es una palabra de Dios para ti, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es magnífico, Dios es eterno, Dios es grande, Dios es poderoso. Para Él no hay ningún imposible. Dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Una declaración de propósito. Todos debemos de hacer nuestra declaración de los propósitos en la perfecta voluntad de Dios. Y para eso leamos 2 de Timoteo 3:10. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, porque va a haber algunos, es como los hijos, son todos con caracteres diferentes, crecieron diferente, tienen diferentes maneras de hablar, de expresarse, diferente carácter, pero cada uno es importante. Yo tengo 3 hijos y tengo miles de hijos espirituales que amo con todo mi corazón, pero esos hijos tienen que ser encontrados. Fieles y tienen que ser preparados para lo que les espera en el futuro. Cuando nosotros los padres que queremos que los hijos triunfen en la vida, queremos que estudien, no queremos que se queden sin el estudio, porque el estudio abre puertas, aún a los hijos adultos que tengo, a los hijos espirituales que amo tanto, siempre estoy sobre ellos y no tuvieron la oportunidad de estudiar. Bienvenidos a la universidad. Estamos en el libro Administración por Objetivos y el día de hoy continuamos con el capítulo número 3, propósito. Capítulo número 3, propósito. Vamos a leer en la palabra de Dios Efesios 5 del 15 al 16. Y la palabra de Dios dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como los imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que tenemos que tener cuidado, no hay tiempo para hacer cosas que no se deben de hacer, no hay tiempo para actuar. Versículo 10 dice, que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Quiere decir, los diáconos en la iglesia son aquellas personas que son los líderes de la iglesia, pero tienen que ser personas con buen testimonio, tienen que ser personas que verdaderamente amen a Dios y hayan pasado por un proceso de educación cristiana. Y el proceso es la jornada, en este momento el proceso es la escuela de líderes, Camino a la Cima, el ICAP, la universidad. Las personas que van a ser líderes tienen que estudiar. No podemos poner como líderes de células a personas que no están capacitadas, porque entonces no entenderán el propósito. Cada persona que llega a compañerismo internacional o amigos de fe tiene un propósito específico y tiene la persona que ser preparada, que ser discipulada para que esa persona hable el mismo lenguaje. ¿Y cuántas personas han llegado a través de los años y dicen, no, es que yo estudié años de escuela bíblica? Y yo siempre les digo, bueno, aquí hay una regla, una normativa, para que podamos hablar el mismo lenguaje y tú nos puedas entender y podamos saber que tú estás preparado para hacer lo que estamos haciendo. Tú tienes que estudiar lo que nosotros estudiamos. Tú tienes que pasar por lo que nosotros pasamos. Y qué bonito que haya un líder que quiera y tenga el propósito que todas las personas de las células sean preparadas y estemos orando por ellos.